Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy está con nosotros don Fernando Llopis. Buenos días, don Fernando. Buenos días, don Ricardo. Aquí encantados, una semana más. Estupendo, don Fernando. Don José Luis Montesinos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, José Luis. Y por último, no menos importante, don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos la tertulia. Bueno, hoy se cumplen 20 años de la masacre del 11M. Y bueno, pues tenemos que, en primer lugar, lo que debemos por obligación es recordar a las víctimas y rezar por ellas, que descansen en paz eternamente. Pero al mismo tiempo, los que estamos todavía en este negociado, pues queremos saber y queremos, aunque ya ha pasado mucho tiempo y las dudas están ahí, pero más allá de eso, quería hacerles una pregunta y cualquiera de ustedes puede iniciar la tertulia. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Hay un antes y un después de aquello a la vista de los acontecimientos? Y si todo que vino después del 2004, del 11 del M del 2004, pues a España le ha cambiado y yo creo que para mal, ya anticipo que es para mal, pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes. A ver, desde el punto de vista de nuestro editorialista de cabecera, don Guillermo. Bueno, yo la verdad es que no sé, no tengo mucha información muy detallada de lo que fue el atentado. Lo que es evidente es que ese atentado se hizo con una clara orientación política. Es decir, se quiso, se quiso cambiar el signo del gobierno por parte de los terroristas, porque evidentemente el gobierno del Partido Popular había sido muy combativo, tanto con el terrorismo etarra como con el terrorismo de carácter islamista. Y ese cambio electoral pues se logró porque la verdad es que la reacción de muchísimas personas no fue de indignación y de ira hacia los autores de esa masacre, sino contra el gobierno que los combatía. Y aun cuando todas las encuestas del país pronosticaban una amplia victoria del Partido Popular, esto cambió en 3 días y no se ninguna encuesta pronosticaba la victoria del Partido Socialista. Todas, absolutamente todas, no hubo una sola encuesta de este país que dijera que iba a haber un cuerpo electoral. Tras el atentado pues se cometió. De hecho, las votaciones que se habían producido para el extranjero, el presidente del extranjero, que es normalmente un electorado que tradicionalmente no era especialmente proclive al Partido Popular, había ganado ampliamente. Pero la votación que se produjo 3 días después de la masacre, pues lo alteró, lo cambió todo. Y todas las organizaciones terroristas del país y del planeta, pues celebraron ese triunfo electoral. No solo el terrorismo etarra, sino también el terrorismo islámico se vanaglorió de ese cambio de, de gobierno, ¿no? Y encima lo primero que hizo el gobierno fue retirar las tropas de Irak, como pretendían los terroristas, con lo cual quizás sea el mayor triunfo político que haya tenido una organización terrorista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un éxito absoluto. Pero bueno, así no fue, así reaccionó la gente, ¿no? No se fueron a acosar a las sedes de simpatizantes, de asociaciones islamistas, ni cosas así, no. Las sedes que se acosaron fueron las sedes del gobierno que había combatido el terrorismo islamista. Es decir, es como si, para que se hagan una idea, es como si cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco, en vez de acosar las Enrico Tabernas o las sedes de Ribatasuna, lo que la gente hubiera hecho es irse en contra de las sedes del gobierno que entonces tenía la nación.
fue lamentable, fue muy triste que España reaccionara así y que diéramos esa alegría al terrorismo internacional, pero así fue. Don Fernando, Sí, bueno, vamos a ver. Yo, la verdad, últimamente con el paso del tiempo y cuando uno ha leído muchas cosas, ese atentado genera muchas dudas. En primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que dice don Guillermo, que fundamentalmente los asesinos consiguen su éxito. Es decir, unos asesinos cambian, después de matar a más de 100 personas, 100 españoles, cambian el signo de unas elecciones. Es decir, la gente, en vez de enfadarse con los islamistas, se enfada con el Partido Popular. Es cierto que pasan varias cosas. Uno, que estamos en la guerra de Irak. Creo que el PP lo gestiona un poco mal. Es decir, yo creo que comunicativamente todo el proceso previo, es decir, los días antes del 11M, esa parte el gobierno de Aznar lo gestiona un poco mal. Peca, yo creo, quizá un poco de prepotencia en algunos sentidos. Y también no hay que olvidar pues, de que la mayoría de España es muy de izquierdas para estas cosas, ¿no? Por ejemplo, con Palestina y cosas de estas, ¿no? Eso es, por una parte, el primer planteamiento. Después gestiona muy mal una crisis. La crisis de los días después lo gestiona muy mal, entre otras cosas, porque durante su mandato ha seguido dando alas a muchos medios que estaban esperando medios de comunicación que estaban esperando la primera oportunidad para darles una puñalada, que es otra de las cosas que la derecha hace mal y que al Partido Socialista jamás le pasará. Y tres, para mí sigue habiendo muchas sombras. Es decir, evidentemente yo no sé si creer en las teorías de la conspiración, pero a mí siempre me llamó la atención una cosa. Es decir, aquí en España los vagones de los atentados fueron destruidos 3 o 4 días, o sea, muy poco tiempo después del atentado. Eso todavía no hay nadie que explique cómo pudo pasar aquello. Cómo puedes, el lugar donde tienes más pruebas, donde posiblemente te deje de dar muchos detalles, no sé, yo es que creo que hay muchos puntos oscuros en ese 11M. Yo no sé si es como dicen algunos, que fueron algo de los servicios secretos franceses y marroquíes, puede ser. Yo en cualquier caso creo que las conclusiones oficiales dejan muchos claros también, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, lo que sí que es cierto, como resumen, es que los terroristas mataron a 120 personas y consiguieron lo que querían, que era cambiar el gobierno. Y a partir de ahí, pues empezó pues 20 años quizá de una etapa bastante negra en España. Sí, yo creo que sí. José Luis, Pues coincido un poco, sobre todo con lo que estaba diciendo Fernando. Yo creo que la reacción no fue tanto en contra del gobierno per se o de la persecución per se, sino de la mala gestión que se hizo de los días anteriores, o sea, de la mala gestión comunicativa que siempre lleva a la derecha y que yo creo que fue desastrosa en los momentos justo posteriores. Pero bueno, eso no quiere decir que fuera, es decir, al final también era una situación muy, muy extraordinaria, absolutamente fuera de lo común y que, y que tampoco se puede achacar todo, o sea, o que tampoco es el problema principal ese, ¿no? Al final, las consecuencias son las que tenemos. Recuerdo que después de aquello vino aquella crisis que todo el mundo negaba y que tal, y que no sé qué, que no estábamos en crisis y que al final se llevó al gobierno Zapatero, luego vino el infame Rajoy, es decir, hemos ido bastante a peor desde aquella época hasta ahora cada presidente ha ido haciendo bueno al anterior y cada uno ha sido bastante malo. Con lo cual, pues bueno, las consecuencias de aquel vuelco electoral, que sí, que consiguieron los terroristas y que sí, que eso es lo triste del asunto, al margen de todas las explicaciones que pudiéramos darle, pues un grupo terrorista consiguió cambiar o por lo menos influir de forma suficiente para cambiar las votaciones en un país. Y eso es absolutamente muy triste, ¿no? Eso es absolutamente lamentable. Por supuesto que es todavía, si cabe, más lamentable que eso se hiciera a costa de ciento y pico, 120 vidas humanas. Y luego, evidentemente, también incidir un poco en lo que decía don Fernando. A 20 años después, pues hay muchas cosas que no se han explicado y muchas cosas que no se entienden y que no sabemos exactamente qué es lo que pasó y quién estaba detrás de todo aquello. Sí, es bueno, que por eso curiosamente estaba leyendo un poco y parece ser que incluso en las conclusiones de todo el juicio no consiguen, cuando hay preguntas de quién manda la orden de destruir los trenes, no hay nadie que se haga eco Na- de esa orden. Nadie, no, o sea, no había, evidentemente,
no se trata de una cabeza pensante, una organización política o criminal, lo que sea, pero no hay nadie que haya dicho esto lo hemos hecho nosotros y no hay nadie a quien se haya señalado con posterioridad clara y únicamente. Pero insisto, es decir, que tú date cuenta que Ujú. si tú, por ejemplo, en un atentado, en un coche, yo creo que destruir el coche lo tendrás que tener claro. Y más cuando Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Fernando. es que no puede decir eso. Y lo que más me llama la atención es que quizá cualquier persona que dudaba de la versión oficial se los ha llamado de negacionista, fascista, todo lo cabanista, cuando en el fondo al final yo creo que todo lo que el mundo queremos saber, ¿no? Porque es que hay muchas cosas, una mochila que aparece ahí de una forma, otros, La es Renault Kangoo, decir, la Renault un Kangoo montón de llena de cosas. explosivos. Evidentemente, insisto, yo creo que el Partido Popular gestiona mal esa crisis. Sí. No sé si a lo mejor, y evidentemente todo lo pasado es fácil decir que a lo mejor tenía que haber paralizado las elecciones. Esa es la pregunta que iba a hacer. El Partido Popular estaba conmocionado por todo y no supo reaccionar, pero vamos, yo, mi modo de ver, que creo que no era el momento para seguir con las elecciones en ese momento. Bueno, yo no sé, yo creo que ahora Eh, mismo el tema. a, a- es- a todo lo pasado, como decís, Ya, es ya, muy ya, fácil. ya. No sé, yo no sé qué hubiera hecho tampoco en esa situación, ¿eh? No, 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 es que es también hay que complicado. reconocer, ¿no? Hay que reconocer, hay una cosa que yo creo que también es importante recordar, y es que el Partido Socialista, dentro del mal, jugó muy bien sus cartas, ¿eh? Es decir, yo creo que hubo unos que jugaron muy mal, otros que jugaron muy bien, que jugaron todos los medios muy bien, es decir, y ya está. Es un partido que tú ganas y más. Donde el caso típico donde se demuestra que esas últimas 3 días, 2 días, pueden dar un vuelco importante a las elecciones. Yo recuerdo el día después de las elecciones, o sea, el día de las elecciones, a las 8, cuando hacían los colegios electorales, estaba escuchando la radio y la primera encuesta que dicen mayoría absoluta del Partido Popular, porque es una encuesta hecha en base a intención de voto anterior, etcétera. Y conforme iban siendo los resultados, el resultado fue totalmente distinto. Y llegó José Sí. Luis Zapatero, que era hasta ya la llegada de Pedro Sánchez el peor presidente que hemos tenido en España. Bueno, Yo creo que se hizo el trabajo previo, es decir, ¿por qué era tan decisivo el saber qué terroristas habían sido los autores de la matanza? Porque en España se había formado muy mal a la opinión pública con respecto al terrorismo islamista. Es decir, nadie en su sano juicio podría pensar que la pregunta, si hubiera sido un atentado de ETA, la pregunta decisiva es, ¿pero ha sido el comando Álava el autor del atentado o ha sido el comando Vizcaya? Sería absolutamente irrelevante saber la autoría de las personas que han hecho el terrorismo. ¿Por qué? Porque la sociedad española estaba muy bien formada con respecto al terrorismo y con independencia de qué organización terrorista la hubiera hecho, el resultado hubiera sido el mismo. El problema es que durante meses previos al terrorismo islamista se le había hecho por parte de la prensa una justificación. Yo recuerdo el diario El Mundo de Pedro J. Ramírez, que llegó a dedicar la portada del periódico y editoriales secundando al terrorismo islamista que luchaba en Irak contra los aliados y poniéndolos al nivel de los soldados españoles o de las milicias españolas que luchaban contra el invasor francés, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de Rubalcaba es absolutamente decisiva porque en función, si fueran galgos, la gente iba a reaccionar en contra de los galgos y en respaldo del gobierno. Pero si los terroristas no eran galgos, sino que eran podencos, la reacción iba a ser absolutamente distinta. Es decir, se pondrían del lado de los podencos y en contra del gobierno. Por eso la pregunta de Rubalcaba era tan absolutamente decisiva. Es decir, ¿pero quién ha sido? Es decir, a las 24 horas, cuando se dice que el Partido Popular gestionó mal el tema de la información, a mí me gustaría saber cómo se hubiera podido gestionar, porque yo creo que con el saber la autoría de los autores de esto con certeza en 24 horas, solo podría explicarse si el gobierno de Aznar había participado en el atentado, porque solo la persona que organiza un atentado. Guillermo, no te oímos.
Se le ha cortado ahí en las Se, sombras. se le ha cortado. Se le ha Además, cortado. Guillermo, no te oí. No, se ha silenciado. Se ha silenciado. Sí, en está con el Sí, silencio sin darse cuenta. sí. sí. Bueno, en No, pero mientras cualquier. yo sí que puedo añadir, hay una cosa que en la línea de lo que comenta don Guillermo, ¿no? Que evidentemente, yo creo que también el PP pecó porque hubo un momento que él pensaba que si hubiera sido Estaba, ETA, todos los medios de comunicación apuntaban a que era un atentado de tipo etarra. Cuando ya empieza a salir información, en parte algunas veces manipulada, porque acuérdese de los famosos calzoncillos que habían pillado y tal, para derivarlo al tema islamista. Claro, el tema islamista lo que hizo es poner en primer lugar la reacción contraria de la mayoría del pueblo español, que eso es cierto, en contra de la intervención militar en Irak. Pero esa postura del pueblo español en contra de Irak era previa, es decir, no se puso como razón decisiva para cambiar de voto. Y prueba de eso es que las encuestas que se celebran cuando el pueblo español ya se ha protestado mucho por el tema de Irak, sin embargo, dan una amplísima mayoría al Partido Popular. Pero claro, aquí hay un derramamiento de sangre que hace cambiar eh, y poner en primer plano la oposición de la gente al tema de Irak, porque mucha gente legítimamente estaba en contra de esa guerra. El problema es que eso antes no le daba la prioridad. Fue a raíz del derramamiento de sangre cuando eso pasa a primer lugar. Y gente que no pensaba ir a votar al PSOE salió a votar al PSOE. Y gente que pensaba votar al PP cambió de voto a través de ese derramamiento de sangre. Y eso es una cosa, una trascendencia enorme en la historia de la democracia de Europa, de otras cosas, porque la célebre definición que daba Karl Popper de la democracia es el sistema aquel por aquel se puede cambiar de un gobierno sin necesidad de derramar sangre. Entonces, aquí se necesitó derramar sangre para cambiar el gobierno. Es decir, hubo una intencionalidad política por parte de los autores, sean galgos o podencos, sean islamistas o sean etarras, o sean servicios de espionaje que se hicieron pasar por islamistas. Me da igual. Es decir, cuando tú estás bien formado en contra del terrorismo, el que sean una cosa u otra te debería dar igual. Aquí lo que sí que fue decisivo es porque la gente no estaba bien formada contra todo tipo de terrorismo. Contra uno estaba bien formado, contra otro tipo de terrorismo no lo era. Entonces, no me extraña que si luego se descubriera que eran etarras disfrazados de islamistas o que fueron servicios de espionaje de Marruecos disfrazados de yihadistas, pero bueno, ¿por qué se querían disfrazar? ¿Por qué se disfrazaban los terroristas de otro tipo de terrorismo? Pues sencillamente porque no se había formado bien a la gente, a la opinión pública española sobre este tipo de terrorismo. Y aquí salió en primer lugar el rechazo a lo de Irak. Y eso fue con los muertos. Y ya insisto, y las sedes que se acosaban no eran sedes de simpatizantes de organizaciones islamistas, eran las del gobierno. Es sí, decir, sí, pero don Guillermo, que era en parte, el sueño húmedo de cualquier organización terrorista. O sea, porque además el terrorismo, estaremos de acuerdo en que no es un tipo de crimen inmediato. Es decir, normalmente los delitos se consiguen, el beneficio esperado del delito es la consecución, el robar, pues lo que quiere robar, o el violar, pues la satisfacción sexual de la violación, o atracas un banco, el dinero que te llevas del banco. En el caso del terrorismo, el terrorismo no es los terroristas no matan por matar. El objetivo no está en matar a 150 personas. Es que la muerte de esas 150 personas tiene que servir para cambiar la política. Eso es la naturaleza del terrorismo y todas las organizaciones terroristas buscan eso, alterar el curso político a través de sus acciones. Ellos no matan por matar. Si hubieran podido cambiar el gobierno sin necesidad de matar a 150 personas, lo hubieran hecho. Fue un medio, matar a 150 personas fue un medio para conseguir el cambio de gobierno y lo consiguieron. Y eso es desde el punto de vista de la historia de nuestra democracia es absolutamente lamentable. Pero insisto, es que se inoculó esa idea en la opinión pública. sí, pero lo que te quiero decir es que también, me refiero que todo lo que dices es correcto. Y al final, yo siempre achaco, porque tú no puedes impedir que unas personas, sean galgos o podencos, cometan un atentado. Evidentemente sí que tenías que haber intentado, porque parece ser que los servicios secretos cometieron bastantes errores que después no quisieron reconocer. Algunos dicen que fueron forzados, unos que fueron intencionados, eso ya no lo sabremos nunca, ¿no? Eso se lo llevarán, conforme vaya muriendo la gente, se llevarán sus secretos a su tumba. Yo quizá me quedo un poco en el PP había gestionado muy mal el tema de la guerra de Irak, lo había gestionado muy mal de cara a la comunicación, o sea, con lo cual sí que
sí que de alguna forma la gente estaba en contra de esa guerra, ¿no? O no se acaba de explicar, la verdad que eso no lo consiguieron explicar nadie, porque al final nunca nadie, no se acabó de entender, ¿no? Evidentemente lo que tú dices, evidentemente se tenía que haber forzado hablado del terrorismo islamista. Es que lo mismo está pasando a día de hoy. Seguimos hablando de Hamas como si fueran las hermanitas de la caridad que son violadas una y otra vez. Y la gente está, independientemente de los errores que pueda estar cometiendo Israel en su misión, lo cierto es que Hamas es una organización que tiene secuestradas todavía un montón de personas y asesinado a un montón de gente. Y eso hay que explicarlo. Y el problema que hay es cuando tú no pasas tiempo explicando eso a la gente. Y eso es parte de la política nefasta que muchas veces tiene el PP a la hora de comunicar, decir estas cosas. Oiga usted, el terrorista islamista es igual de malo que el terrorista etarra, pero en fin, estas cosas pasan en España, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento lo que yo creo que pasó es que al final aquello se veía todavía como muy lejano, el islamismo era una cosa que pasaba allí en Oriente Medio y de repente te lo plantan en el centro de Madrid. Claro. Y entonces ahí es donde la gente, como coño, como te falla el pie, ¿no? Ahí ya no tocas pies. Ostras, espérate que las consecuencias de que estos señores nos hayan mandado ahí a la guerra, allá donde Cristo perdió el gorro, pues resulta que las tenemos aquí en casa. Y aquello sí que tuvo un impacto importante, que luego, como hemos visto, se ha repetido a lo largo de los años en muchas otras ciudades, y es decir, los atentados islamistas se han repetido en Europa durante muchas ocasiones, por desgracia, pero aquella fue una de las primeras, si no la primera. Sí, pero ninguno como este, ¿eh? Don No, José no, no, Luis. no, sin duda, sin duda. Es decir, pero Es que es además fue. demasiado perfecto este. Yo lo vi demasiado perfecto, ¿eh? Sí, pero al final, te vuelvo a repetir, como no sé lo que ha pasado, hablamos un poco, como no podemos saber lo que pasó y no tenemos información y parece que todo aquello pues echó una capa se corrió un estúpido velo sobre muchísimos asuntos y no sabes exactamente la verdad. Yo creo que con lo que la gente se quedó, con lo que la gente pensó en aquellos días, eso es lo que te estoy diciendo, ¿eh? De repente, aquello que estaba pasando a muchos miles de kilómetros y que solo conocíamos por las noticias, pasa en la puerta de mi casa, ¿no? Y eso, al final, pues a muchas personas les hizo, pues tuvo las consecuencias, le decía Guillermo, ¿no? Les hizo cambiar el voto, o les hizo salir a votar a una opción a la que no iban a votar. No, pero si se dan cuenta de una cosa, el pasado día 8 el Día de la Mujer, vamos, el día 8M, pues salieron en manifestación mujeres enarbolando banderas palestinas, y con el lobby gay, el lobby trans, y bueno, poco menos que hablando de Palestina como una tierra de libertad. Bueno, pues eso es producto o de la mala fe, que no creo, o la de la estupidez, que sí que creo que son unos verdaderos estúpidos y que no conocen y que se dejan llevar por consignas o por propaganda y por no sé qué más, porque, vamos, estoy completamente seguro, pues al igual que los comunistas, si le dieras un viaje de ida a Corea del Norte, todos serían más liberales que Milei a la vuelta, o en el caso del lobby trans y del lobby tal, si estuvieran en manos de Hamas, pues ya te digo que saldrían viva Israel automáticamente. Es que esto aparte tiene un trasfondo mayor, ¿no? Es decir, juegan con el crédito de que de los medios de comunicación, en el caso aquel, como muy bien ha apuntado don Guillermo, El Mundo, que a los terroristas les llamaba insurgentes, ¿eh? Y eso caló en la población, al igual que hoy cala en la población, si no aquello, pues cala que los terroristas son el único país democrático que hay en la zona, en Oriente Medio, que se llama Israel. Sí, pero es que Eh, más, a mí yo recuerdo de toda esta época, que también, evidentemente, con sus errores y aciertos, pues José María Aznar había llegado a darle cierto peso específico a España. a España, Mm. y era habitual. Bueno, están las típicas fotos esas con George Bush y creo que era Tony Blair o Tony, Tony Tony, Blair, Tony Blair. Tony Blair, Tony Tony Blair. Tony Blair, Blair. Sí, laborista, yo creo que de socialista alguna laborista. forma, yo creo que era un poco, es decir, demostrar el poderío, es decir, que España, y mucha gente lo veía mal. Yo en el fondo estaba orgulloso de que nuestro presidente estuviese un Mm. poco con el poder de alguna forma de las democracias, ¿no? Al final, pues también es cierto que esa guerra, insisto, se explica mal. Muchas veces
fue un error, toda la guerra de Irak fue un error en todos los sentidos y se explicó, y aquí se explicó mal también. Yo creo que pero al final en Irak hemos dejado una situación peor que la que estaba antes, es lo peor de todo. Esas cosas cuando Europa se mete en los lugares que no se tiene que meter, pues pasa lo que pasa, hay muchos intereses que no controlamos. Y al final de todo esto lo que tiene que aprender el PP es que tiene que mejorar su política comunicativa, porque no hay que olvidar que el 27, en julio, estas elecciones las gana Sánchez con mensajes muy concretos del que viene la ultraderecha, porque el PP se dedica durante un mes a gestionar fatal sus pactos con Vox y después hacer una segunda semana de campaña terrible, con lo cual al final sí que se demuestra que esas elecciones se pueden ganar o cambiar la intención de voto en un suspiro. Puedes conseguir que gente que se iba a quedar en su casa vaya y gente que iba a votar se quede en casa o cambie incluso el voto. Ujú. Bueno, si os parece, hablamos de la amnistía. Ya tenemos por fin el infame documento redactado por Puigdemont y firmado por Sánchez. Bueno, señores, ¿y ahora qué? ¿Esto qué significa? En Román Paladino, ahora ya pueden aplicar la amnistía, este fulano delincuente, puede volver, a Pedro Sánchez va a salir de rositas. eh, yo tengo un montón de preguntas que hacer. Sí, no, No ahí sé, quizás el que más pueda. Yo no conozco la especialidad de don José ¿sí? Luis, pero la de Guillermo sí, que él se dedica al mundo de las leyes y de alguna forma sí que nos podía iluminar en esa parte, porque si es cierto que otras etapas de la política han estado basadas en la economía, ahora parece que es todo jurídico, ¿eh? Es decir, para que podamos entender un poco lo que está pasando, porque yo no sé qué es lo que va a pasar a partir de mañana. No, Estoy claro. Una vez. igual de perdido que don Fernando, ¿eh? En este sentido. Pues estamos Estoy bien, igual de perdido. estamos bien. A ver, don Guillermo, ilumínenos. Don Guillermo, háganos luz, háganos luz. No, yo tampoco tengo lo sé. Hombre, vamos a ver. Lo que es evidente, vamos a ver, lo que es evidente es que el gobierno ha cedido a todas las exigencias. Yo cuando perdió la votación, que hubo una euforia un poco para mí injustificada, porque digo, bueno, esto lo que van a hacer es que el proyecto legislativo sea todavía peor, porque lo que está claro es que eh, Sánchez va a intentar contentar a- dijo que no iba a tocar una coma del proyecto legislativo inicial, que como recordarán ustedes, querían que se incluyera el tema del terrorismo y el tema de la traición por el tema de las conexiones de Putin, del gobierno de Putin con el procés, y luego por el tema de que había habido terrorismo callejero y que esas dos cuestiones, junto con la cuestión de la malversación, pues Europa sí, y que no lo iban a modificar, porque lo han cambiado. Y entonces quieren un blindaje total, absoluto, para cualquier tipo de causa, para que se vayan de rositas todas las personas implicadas en el proceso. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que sigue ocurriendo es que Europa todavía puede decir mucho. Es decir, si aquí un juez pide un recurso y pide hace un recurso a la Unión Europea para que se pronuncie sobre si esta legislación es o no compatible con el derecho comunitario, entonces se pueden encontrar con algo que no encuentran. Entonces, yo no sé hasta qué punto, por mucho que esta ley haya querido blindar totalmente, eso va a ser compatible con nuestra pertenencia a la Unión Europea. Porque si Europa quiere poner pegas, y en el tema de la malversación de fondos, Europa es muy sensible. Recordemos que el procés, aparte de ser un cúmulo de hechos delictivos, hay uno que es sustancial, que es la utilización de fondos públicos para cometer el delito. Es decir, el procés no se sufraga con dinero privado de la gente, que lo pone encima de la mesa. Mira, yo pongo dinero para crear embajadas, pongo dinero para comprar urnas, compro dinero para comprar papeletas, pago con mi dinero. No, no, no. Se utilizó dinero que estaba transferido en la comunidad autónoma para que se sufragara el delito con el dinero del contribuyente. Entonces, un clarísimo delito de malversación.
Ahora aquí es con esta ley, dice, no, mientras no se sirviera para enriquecer personalmente no se debe considerar como malversación o no debe ser perseguido. Es lo que ha hecho la modificación legislativa. Pero claro, es que eso en Europa no cuela. Es decir, la malversación es utilizar el dinero del contribuyente, me da igual que sea para que el señor Puigdemont se vaya a comprar un coche o se dedique a... Es decir, España, ojalá se lo hubieran gastado en coches o en fulanas o en cosas así. No, se lo gastaron para crear un golpe de Estado y para poner en jaque el ordenamiento jurídico en este país. Es decir, por mucho que ellos personalmente no se enriquecieran, estaban utilizando el dinero para la comisión de un delito. Entonces, esto es naturaleza de malversación de caudales públicos aquí y en cualquier otro país. Entonces, si hay un recurso o hay una actuación de algún juez que lo plantee, que plantee una cuestión de amparo ante la Unión Europea, se pueden encontrar con lo que no desean, por mucho que ahora estén satisfechos con la última ley. Y prueba de eso es que yo creo que va a tardar mucho. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que Puigdemont va a tardar mucho en volver a España porque yo creo que aún no las tiene todas consigo. Ese es el único optimismo que podemos tener en una situación tan lamentable. Es a lo único que nos podemos refugiar, la idea de que Europa tome cartas en el asunto, porque es la única, yo no veo en qué otra cosa podemos tener esperanzas, porque Bueno, es que y cómo, la ley es un completa barrido del ordenamiento jurídico, es decir, es que, ya, es que ya, ya. pone en jaque todo el Pero sistema legal. yo planteo, porque se basa Bolaños en la historia de el Consejo de Venecia, ¿no? Se llama, y que posibilita esta ley, la encaja desde el punto de vista legal. Imagino que será una manipulación, una más por parte de Bolaños, ¿no? Para intentar encajar esta No, pero ley, mira, ¿no? hay una cosa, don Ricardo, que para mí es clarísima. Uno, la Comisión de Venecia no es una cosa de Europa, es una comisión que yo no sé exactamente la categoría profesional que tiene, pero bueno, que es más tirando a woke que tirando a liberal. Uno. Ya. Uno. Dos, hay cosas que la Comisión de Venecia, yo creo que yo no soy letrado ni soy experto en leyes, ni mucho menos, ¿no? Pero de alguna forma las conclusiones que hemos sacado, ojo, del borrador, ojo, es decir, porque si en este país estamos trabajando una ley de tan importancia como esta, en base a un borrador, ojo, es decir, que estamos hablando de decir, bueno, pero cosas que dices, se ha tramitado mal, porque claro, tú lo que no puedes es gestionar una ley de amnistía por trámite de urgencia, sin los correspondientes informes, que los correspondientes informes es la garantía de que se hace todo bien. Dos, y eso creo que incluso lo reconoce el Pedro Sánchez, que dice, bueno, es que se tendría que hacer unos cambios en la Constitución para avalar, pero vamos a ver, si no has hecho los cambios previos, esa ley es inconstitucional, ¿no? Es así, es decir, si una ley no cumple la Constitución y habría que hacer pequeños retoques en la Constitución para adaptarla, pues lo normal es que esa ley sea inconstitucional. Vamos, eso es de perogrullo. Con lo Ujú. cual, yo creo que al final esta ley son 7 votos que le viene bien a Sánchez en un momento de máxima debilidad. Y hay una cosa, algunas personas, como es mi caso, apuntamos que esta ley se iba a aprobar en comisión y posiblemente ahora mismo en el Congreso después de las elecciones gallegas. Y ya está. Y han hecho el paripé de tumbarlo antes y al final tenemos la ley que los Junts quería desde el minuto uno. De hecho, incluso ha ido más allá de lo que querían desde el minuto uno. Ya, hay una pregunta que quiero hacer a propósito del Partido Popular. Después de lo que está cayendo, después de la situación de este Partido Socialista, ¿creen que es de recibo que González Pons siga reuniéndose con Bolaños, a nivel para la reelección del Consejo General del Poder Judicial? ¿Acaso no hay motivos más que suficientes para desconfiar de este Partido Socialista? Pregunto. Según yo leí que estaban estudiando levantarse de la mesa de negociación para el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, al final, todas estas cuestiones, como decía don Guillermo, poco más que esperar pues, que en Europa alguien diga que esto no encaja en el ordenamiento jurídico y se tenga que echar para atrás. Ahí es donde el Partido Popular, ahí sí que domina, digamos, ahí sí que los votos le son mucho más favorables,
y en las instituciones sus socios son los partidos populares europeos, los socios de los partidos populares europeos las copan mucho más, pues ahí es donde tendría que empezar, donde tendría que haber empezado a hacer muchísimo más ruido y donde tendría que haber empezado a pegar más puñetazos encima de la mesa y, pues como dice don Ricardo, levantarse de la mesa de negociación del Consejo General del Poder Judicial, porque eso es un paripé. Leía también esta semana pasada que incluso el Senado estaba, por todo el tema este constitucional y tal, estaba planteándose denunciar el Senado al gobierno, ojo, delante del Tribunal Constitucional porque había invasión de competencias, en fin, por todo el tema este de los trámites. Y luego, como decía don Fernando, los informes, pues en los informes habrá cosas, como todas las leyes, hay cosas en las que lo que decíamos de la Comisión de Venecia, que parecía que en algunas podía avalar, pero bueno, que también había un montón de puntos en los que les daba el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista pues vende lo que le interesa. Y luego finalmente hay una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, Pedro Sánchez es presidente porque a Junts y a Esquerra Republicana y compañía les interesa. En el momento les deje de interesar, igual que él acaba con quien haga falta, acabarán ellos con él. Eso también hay que tenerlo claro, es decir, que es un matrimonio de conveniencia, pero muy mal avenido. Y al final, si Pedro Sánchez encuentra otra forma de mantenerse en el poder, pasará olímpicamente de los independentistas, cosa que veo complicada. Y si los independentistas ven que no pueden forzar más la máquina, tumbarán a Pedro Sánchez sin ninguna duda y se volverán a tirar al monte, pero sin ningún género de dudas. Sí, lo que pasa es que hay un problema, y esto es mi teoría, tampoco soy sociólogo. eh, España solamente ha ganado la derecha en primera opción en caso de una crisis económica flagrante. Es decir, le pasó a Aznar y Mariano Rajoy ojo, Mariano Rajoy contra Zapatero perdió, creo que fueron 2 o 3 veces, 2 veces y fue la tercera cuando, y es porque Zapatero prácticamente había destrozado el país económicamente, ¿no? Entonces, yo insisto, yo ahora mismo al Partido Popular de Feijóo, a día de hoy, no le veo capaz de ganar a Sánchez. No le veo, no, yo no lo veo. No lo Bueno, veo con la fuerza para ganarle a Sánchez y a Vox, como no recupere el Oremus, tampoco. yo ya lo hemos hablado que yo soy eso más optimista que don Fernando. Bueno, yo soy optimista como lo son las encuestas. Yo no ahora mismo también no existe ninguna sola encuesta que diga que si hubieran elecciones no ganaría el Partido Popular. En julio pasaba igual, ¿eh? Ya, ya, Tatezano. ya, 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 ya. Sí, Pero Julio ganó el Partido ya, ya. Popular. No Yo ganó, no ganó. Escúcheme, es que, vamos a ver, don Ricardo, no es ganar. O sea, si tú no Es gobiernas, gobernar. es gobernar. Gobernar es ganar. Y punto final. Y no hay nada más. Y ya no, porque al final en España pero, es un pero modelo que se puede. no nos liemos con eso. Sí, lo que yo vengo a decirle, que independiente de que yo soy más optimista que usted con respecto a si hubiera unas elecciones ahora, el problema es que no las va a haber. Es decir, lo que nos tenemos que dar cuenta es que yo creo que este matrimonio, que evidentemente se tiran los trastos a la cabeza y no se quieren para nada, pero se convienen entre ellos. Y Que no se a han veces, visto en otra, ninguno de a los. Es decir, veces, es que los independentistas no se han visto en otra, ya lo dijimos la otra vez, Claro. van a exprimir todo lo que puedan. es que a veces los matrimonios de conveniencia son los mejores Los matrimonios. que mejor funcionan, correcto. Dice que los matrimonios, más que de amor, de conveniencia, son más duraderos. Y yo, francamente, es que creo que va a haber una legislatura, ojalá, Dios quiera que me equivoque, pero creo que va a haber una legislatura muy larga, porque a los dos les interesa. Bueno, Sánchez no tiene otra forma de gobernar si no es con el apoyo de los separatistas. Y los separatistas, aunque no puedan ya exprimir más de lo que le exprimen a Pedro Sánchez, incluso en ese caso, que aún pueden seguir exprimiéndole, ellos tienen que juzgar el coste de la oportunidad. Es decir, no solo ver qué más puedo sacar a Sánchez, sino si dejo de apoyar a Sánchez, voy a estar mejor con un gobierno del PP y de Vox. Entonces, yo no me veo, insiste, a los separatistas uniéndose a Vox y al Partido Popular para desbancar a Sánchez. Claro. Y esa es la única forma que hay en este país de que el señor Sánchez no llegue hasta el 2028 o 2027, no sé cuándo acaba la legislatura. Entonces,
Ya es irrelevante quién tiene razón, si don Fernando o yo, respecto a qué ocurriría si hubiera unas elecciones. El problema es que no las va a haber. Yo creo que ahora van a haber unas elecciones europeas. Yo, como soy optimista, creo que el Partido Popular va a arrasar, va a ganar con locura, pero vamos, les va a pegar una volteo al PSOE que les va a enterar. Pero bueno, independientemente que pase eso o que no las gane y que, un poco como dice don Fernando, y el PSOE salga como intacto. Si es que el problema es que en Europa no se decide el gobierno de España y elecciones generales aquí hasta dentro de 3 años o 4 años no las vamos a tener. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que todo apunta, todos nos podemos equivocar porque el futuro siempre está abierto y nos podemos llevar una sorpresa. Ninguno tenemos una bola de cristal para... Pero ahora mismo lo razonable es pensar que vamos a una larga legislatura de Pedro Sánchez y que Claro. de aquí a 4 años ya veremos lo que pasa, porque la gente ya se le ha olvidado y a lo mejor, pues ahora que yo soy muy optimista con respecto a lo que ocurriría en las elecciones, a lo mejor dentro de 4 años, pues la cosa está, o a lo mejor está incluso peor para el PSOE, porque además de todo este fandango de alianzas con los separatistas, encima tenemos una crisis aún más acusada económicamente. O sea, económicamente estamos teniendo problemas. Se ha acrecentado, es una cosa que la izquierda no está subrayando nada, pero la pobreza en España se ha Mm, disparado en el sí. último informe que hay. Es decir, ahora estamos en una situación donde hay más gente viviendo en la miseria que lo que había antes de la llegada de los socialistas. Entonces, lo que pasa es que yo creo que el señor Sánchez no va a convocar elecciones hasta dentro de 4 años. Con lo cual tenemos Sánchez para rato, pero para rato. Ojalá pase algo y pudiéramos que esta agonía acortarla, pero es Bueno, que yo y no al la veo. margen, bueno, porque, ojo, estamos hablando que depende de Puigdemont, pero yo no sé si la matemática no falla, también depende del Partido Nacionalista Vasco. Y acaban de decir los nacionalistas vascos que si se prueba que el caso Coldo es el caso PSOE, le pueden retirar la confianza Mira, al eso, partido. perdón, vamos a ver, don Ricardo, vamos a ver. Bueno, Usted, yo sé que es yo, bien intencionado. Eso se llama, básicamente, eh, me refiero, leyendo en tres renglones. Sánchez, o me das pasta por un tubo y todas las prebendas que quiera yo, o te liquido. No, no, escúcheme, eso sí, sí, es no, mafia, es pura mafia. O sea, pura mafia. Es que los nacionalistas no se han visto en otra que la situación actual de Pedro Sánchez, con problemas de corrupción, con problemas que afectan a gente familiar muy cercana a él, con lo cual Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para aferrarse al poder, con lo cual, al final, y la gente lo va a ver, yo veo las encuestas y hace, el PSOE pasa, según las encuestas, de 21 a 18 escaños, no hay debacle. No hay debacle. Es decir, y el PP viene a ganar lo que tenía Ciudadanos y un poco más. Es decir, estamos en una situación donde la gente, en muchas ocasiones, la gente que votaba al PSOE, pues ahora votará a un partido nacionalista y poco más. Y ganaremos, evidentemente, me faltaría más. Pero es que al final yo creo que no se está viendo ningún vuelco ni ninguna debacle socialista, ¿eh? Es decir, en Galicia, al final la derecha tiene menos escaños que hace 3 años. ujú. O sea, es Bueno, decir, después de todo, ¿eh? ya nos queda poco tiempo. Yo diría que a lo mejor tenemos que esperar a que España se argentinice y lleguemos al No, no queremos 50% de eso. No, pobres no, 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 no y queremos tal, eso. para que surja un Milei, digo yo. No, porque Milei, es decir, el problema que tiene ahora mismo Milei, yo estaba viendo algunos informes económicos y evidentemente la situación en Argentina no es buena, pero evidentemente, ¿cómo sería si hubiesen gobernado los otros? Si siguieran gobernando los kirchneristas. Pues poco importa, porque mientras que yo coma y tú te mueras de hambre, a mí me da igual, yo en el poder, que es lo que es el socialismo. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Bueno, solo me queda agradecer una vez más la asistencia al programa de nuestros tertulianos, sus sabias opiniones al respecto de los temas tratados y recomendarles ser felices, pues es mucho más fácil ser feliz que ir por la vida eh, acordándose del gobierno. Pues nada, un saludo a todos, feliz semana y Dios mediante y nos veremos el próximo lunes. Adiós, buenos días. Adiós. Buenos días, un Hasta saludo. luego, buenos días a todos.